el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y voy a leer a favor de ustedes a partir del versículo 1. Amén. La versión que tengo es la Reina Valera 1960. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero orar una vez más. Señor, damos gloria a tu nombre. Damos gracias por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda, Señor, a comprenderla. Señor, en esta noche colocamos delante de ti esta palabra para que sea guiando, sea instruyendo conforme a tu voluntad y se pueda cumplir el propósito en cada uno de nuestros corazones, aún en mi vida, Señor. Que en esa noche quieres usarme, Señor, entendiendo que también estás instruyendo mi corazón. Ayúdanos en esta noche, ayúdanos a ser enseñables, Señor, por tu palabra. Y que tu Santo Espíritu cada día nos siga direccionando. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Me gustaba la pregunta que hacía Pastor. ¿Dónde dice eso, cierto? Les voy a compartir una pequeña historia de dónde dice eso. Y ve que bueno, no lo tenía planeado, pero Señora sabe cómo hace las cosas. Resulta que este versículo es muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Uno como que ya, ay, sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. De estos versículos que nos aprendemos, pero son de esos versículos que muchas veces terminan volviéndose paisaje en nuestra vida. Como, sí, es verdad, Él es mi camino, Él es la verdad y Él es la vida. Resulta que yo hace más o menos 7 años tengo este versículo en la sala de mi casa. Y una mañana de madrugada estaba orándole al Señor y pedía al Señor que me estaba disponiendo para que Él sanara mi corazón, ¿cierto? Y que a través de que sanara mi corazón, pedía también que fuera sanando mi hogar, mi familia. Y me siento y me quedo callada esperando que papá me hable. Y enfrente de mí en la sala estaba el versículo que por tantos años sube allí como paisaje. Y entonces el Señor ese día empezaba como a hacerme entender que yo lo había visto por mucho tiempo allí, pero que eran muchos años donde el Señor me decía: yo quiero que entiendas que yo soy tu camino, yo quiero que entiendas que yo soy tu verdad y yo quiero que entiendas que yo soy tu vida. Pero muchas veces en nuestra negligencia, en nuestra rutina, en nuestra religiosidad, tenemos todas estas promesas, todo lo que el Señor nos muestra también a través de su palabra, todo lo que Él dice que es en nuestras vidas, lo que Él va a hacer. Y por causa de estar en medio de la rutina del día a día, de hacer cada día como ese, no sentarnos a escucharlo a Él, nos perdemos de
lo que Él quiere hacer a través de lo que Él nos dice que Él es. Camino, Él es verdad y Él es vida. Y yo decía, Señor, me estaba perdiendo y me estabas enseñando, me estabas guiando a que solo a través de ti podría llegar al Padre. Solo a través de ti puedo tener identidad, puedo acercarme confiadamente al Padre. Entonces, mirando a través de este versículo, vemos allí que el Señor estaba hablándole a sus discípulos y era de sus palabras ya para terminar, estaban en medio de que Él les había lavado los pies, estaba en medio de que Él había ya identificado quién era el que lo iba a traicionar, estaba hablando de ese proceso al cual iba a entrar. Y estaba hablándole también a Pedro, porque Pedro decía, Señor, yo hasta el final contigo y yo no te voy a dejar y todo eso. Y el Señor le dice, tú me vas a negar, ¿cierto? Entonces después de eso el Señor empieza a hablarles a sus vidas, a decirles, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, esos son uno de esos momentos que van a entrar, momentos difíciles, pero también nos habla a nosotros, donde nos invita a creer en Él, a creer en lo que Él es, en lo que Él hace y en lo que Él ha hecho allí en la cruz. Y entonces Él nos muestra que hay una esperanza de que Él regresará, de que no se quedará simplemente allí, sino que Él regresará. Y es ahí donde nosotros como hijos decimos, Maranata, ven Señor Jesús, ven, ¿cierto? Donde estamos esperando su regreso. Pero entonces Él le dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y hay un Tomás que yo me identifico con ese Tomás, porque Él le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y me identifico porque no lo he expresado, pero la manera en como yo tenía ese versículo bíblico allá, enfrente de mi sala, era como diciéndole, Señor, yo no sé para dónde voy, ni sé mi rumbo, ¿cierto? No tengo claro mi rumbo. Así que a través de eso vamos a mirar que el Señor le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa primera parte que Él le dice es, yo soy el camino. ¿Y un camino qué es? Una conexión de un punto de partida a un punto de llegada. Y es donde nosotros miramos cómo nosotros estábamos antes de conocer a Cristo sin propósito. Éramos como los hámster dando la vueltecita en la ruedita, y nos cansamos, como que ya llegué, y llegábamos al mismo punto, al mismo lugar, cansados, agotados, y sin nada, sin propósito, sin dirección, dando por sentado que donde estábamos bien, que el lugar donde estábamos puestos, pues aquí es, ya llegué, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad, ni como dice la canción. Y entonces estábamos sin propósito. Girábamos dentro de una vida mecánica, una rueda mecánica. Nos levantamos, nos organizábamos, los que trabajábamos íbamos al trabajo, los que estudiábamos íbamos a estudiar, llegábamos a casa, volvía, comía, dormía y todo así, como en rutina. Vuelva y haga lo mismo. Y era un día, y era una vida como en modo, ¿cómo es que se llama? Automático. Modo automático, así estábamos, sin propósito. Pero nosotros sabíamos que necesitábamos algo más. En lo profundo de nuestro corazón sabíamos que teníamos una necesidad y no la identificábamos en su momento, pero necesitábamos una relación con el Padre. Así que Jesucristo vino un día y nos mostró ese camino que lleva al Padre. Él vino a nuestro encuentro, nosotros no lo encontramos a Él,
como a veces queremos pensar. Y Él nos mostró un único camino al Padre, y ese camino es un camino de salvación. En Isaías 35, versículo 8, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, mirando este versículo, podemos comprender que ese camino que Jesús nos ha mostrado es un camino ¿de qué? De santidad. Es a través del sacrificio de Cristo en la cruz que nosotros fuimos limpiados por su sangre. Además fuimos redimidos. Dice en Hebreos 10, del 19 al 20, nos muestra que ahora nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y eso es de su carne. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Y en ese camino de santidad nosotros tenemos lo que es la palabra de Dios que nos santifica. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos ahora que nosotros somos libres, libres a través de la sangre, libres del poder del pecado sobre nuestras vidas. Y tenemos que su Santo Espíritu es quien nos ayuda para hoy poder permanecer en este camino. ¿Y cómo nos enseñó Cristo ese camino? Cristo nos enseñó ese camino a través de lo que nos muestra la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor nos mostró ese camino. ¿Cómo? Siendo siervos. Siendo siervos. Segundo, despojándose. Y ese despojándose para nosotros es morir a nosotros mismos, a nuestro propio yo, ¿cierto? Y en obediencia, y una obediencia que va sin condición. Y eso es una vida que muestra a Cristo, una vida que muestra que Cristo es real, que Cristo está vivo en nosotros. Amén. ¿Recuerdan cómo les llamaban a los primeros cristianos allí en la palabra de Dios? Los del camino. Ellos hacían evidente su manera de vivir, que Cristo estaba en sus vidas. Ellos iban dando evidencia de Cristo Jesús. Y luego en Antioquía fueron llamados entonces cristianos, ¿cierto? Ya empezaron a decir, bueno, ellos tienen que seguir dando evidencia de que Cristo es el que vive en ellos. Y hay algo que me gustaba lo que decía ese versículo en Isaías capítulo 35. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y es aquí donde es bueno reconocer que Jesucristo, siendo el camino, nos dejó su Santo Espíritu, que nos guía como ovejas que necesitan ser guiadas a causa de que nosotros somos, ¿cómo son las ovejas? Torpes, ¿cierto? Torpes y necesitan tener dependencia constante de su pastor. Y ese término muchas veces a nosotros no nos gusta, pero nosotros necesitamos entender que necesitamos como ovejas ser guiadas constantemente por el buen pastor.
Y el dejarnos guiar es tener siempre esa dependencia. Y yo veía que es mejor ser una oveja torpe, necesitada de ser guiada por el camino correcto, que no la cabra loca, avispada, ¿cierto? Que va así de tumbo en tumbo, que se está perdiendo por el camino incorrecto. Entonces yo quiero ser más bien oveja y no cabrita, ¿cierto? Este camino se transita entonces, mis hermanos, con humildad, asentando nuestra condición de que tenemos que depender constantemente de nuestro Padre, quitando toda autosuficiencia. Es que a mí me parece que es como mejor por allí. Nosotros somos muy buenos para opinarle muchas veces al Señor. Señor, es que yo lo hubiera hecho de esta manera, ¿cierto? Es que vea, por allí, como si el Señor no conociera cada detalle de nuestras vidas, no tuviera ya claro cuáles son los planes, los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Pero somos buenos en opinarle al Señor a nuestra manera, a nuestro parecer y a nuestra propia conveniencia. ¿Por qué? Porque nos falta empezar a ser más ovejas, ¿cierto? Dejándonos guiar entonces por su Santo Espíritu y aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 y 33, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os haya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Nos dice, mirad, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Pero a veces nosotros queremos escoger el camino que nos parece que es el que, como que la trocha, ¿cierto? Por donde parece que es más fácil llegar. Como que por ahí acortamos camino, es que por allá está como muy largo. Y somos muy buenos para sugerirle a nuestro Padre, Señor, ¿y por qué no de esta manera? Señor, ¿y por qué es que eso tan largo por allá? Es que mire toda esa ruta. Somos muy buenos para determinar en nosotros como, a mí me parece que debería ser de esta manera, ¿cierto? Entonces, el Señor nos invita a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino tomar el camino. ¿Y el cuál es el camino? Cristo Jesús. Amén. Lo otro que nos dice es que yo soy la verdad. Él nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. En el sentido absoluto, Cristo es la verdad y no ese tipo de verdad relativo que nos enseñan en filosofía, donde la verdad es relativa. Es que eso depende desde el punto de vista donde estemos, ¿cierto? Así nos enseña la filosofía y así nos quiere enseñar el mundo. Por eso el mundo está probando tantas leyes, tantas cosas. Es que eso es muy relativo, es que eso a ustedes les parece por eso y por eso, ¿cierto? Como la aprobación del aborto, que hay esos puntos de vista, vea que es que si es por una violación, si es por eso, y todo el mundo quiere dar su opinión acerca de eso, pero el Señor ya nos ha dejado una verdad y es una verdad inamovible. Amén. Que el mundo la quiera mover es diferente. Y esto es muy parecido a la historia de los 3 ciegos que les llevan a conocer al elefante, ¿cierto? A describir el elefante. Entonces uno de los ciegos se para al lado de la panza y dice, el elefante es como una pared. El otro se para al lado de la cola, para el lado de la cola del elefante, toca la cola y dice, ven, el elefante es como una cuerda. Y el otro se para el lado del colmillo del elefante, este coso, y entonces él dice, es duro, es liso, más bien parece que el elefante es como una lanza. Entonces son 3 puntos de vista palpables en ese caso. Ellos eran ciegos y todos
desde su óptica dieron una opinión de cómo era el elefante, pero ellos no percibían completamente cómo era el elefante. Pero en Cristo Jesús no hay nada relativo. Él es la verdad, aunque el mundo se empeñe en hacerlo ver como muchas veces hay un maestro más que llegó. Él era sabio, ¿cierto? Así nos quieren muchas veces hacer entender. A veces quieren mostrarlo como si fuera un hippie que era paz y amor. En ese sentido, a la conveniencia de cada uno. Pero dice en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es quien tiene todo conocimiento de Dios mismo. No hay sabio ninguno en el mundo que pueda llegar a igualarse a Cristo Jesús. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, dice la palabra de Dios. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Estamos en un mundo gobernado por el príncipe de la mentira, que es Satanás. Por lo que nuestra sociedad está afectada por las mentiras o verdades a medias, que finalmente terminan siendo ¿qué? Mentiras, que son verdades a medias, medio verdades, ¿cierto? Por allá tiene algo. Los valores que nos ofrece nuestra sociedad están llenos de ¿qué? De mentiras. Y la verdad que es Cristo resulta muchas veces obsoleta para la actualidad. Muchos dicen, eso ya está pasado de moda, ¿cierto? Pero resulta obsoleto. Por eso hay uno por ahí que quiere como cambiar la palabra de Dios porque le resultó obsoleta para este tiempo. Pero la verdad es la verdad y es inamovible, es la verdad de Cristo Jesús. Amén. Guardarse puro para el matrimonio resulta muchas veces obsoleto para este tiempo. Pasado de moda, eso está out, ¿cierto? Constituir una familia donde sea padre, madre, hijos, resulta obsoleto. Es que ya la mujer puede ser cabeza, pero sabemos que ha sido por causa de que hemos dañado la identidad, hemos dañado el diseño original que Cristo Jesús nos ha mostrado. Ser fiel es obsoleto para este tiempo. Aceptar el diseño de Dios, hombre, mujer, resulta obsoleto para este tiempo. A veces hasta obedecer a los padres también resulta obsoleto. Guardarnos de las malas conversaciones y entonces ahora de qué vamos a hablar. Sí, como es de bueno el chisme, como es de bueno la farándula, ¿cierto? Pero en Cristo, solo en Él podemos encontrar verdades absolutas y valores inamovibles. Aun cuando el mundo esté cambiando su manera de pensar y de ver la vida, Cristo Jesús no cambia. Su verdad está vigente y sus valores están presentes para los que le hemos creído. ¿Cuántos le han creído? Que Él es la verdad. Amén. Entonces sus valores siguen vigentes para nosotros. Sus valores, su verdad. Cristo nos ha dejado su Santo Espíritu y es un espíritu de verdad. Dice en Juan 14, 17 ahí mismo. Él es el que nos garantiza el conocimiento adecuado y completo de Jesucristo. Entonces Cristo Jesús es la verdad para nosotros. Y es la verdad absoluta, ni siquiera para nosotros, es verdad. Yo soy la vida, dice también Cristo Jesús allí. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Recordemos que por causa de nuestros pecados nosotros estábamos muertos, separados de Dios, éramos como unos zombies, muertos vivientes, ¿cierto? Como lo dice una canción por ahí, vivo porque algunos creen que es abrir los ojos, y así vivíamos nosotros, creyendo que porque abríamos los ojos estábamos vivos. Y
creyendo que por cada día nosotros levantarnos, vivíamos, pero estábamos en realidad muertos. ¿Y muertos por qué? Porque estábamos muertos en pecados y delitos. Y solo a través de Cristo ahora podemos decir que vivimos y viviremos en una vida eterna con Él. Amén. Solo a través de Él encontramos la vida eterna. Ahora, la vida que tenemos en Cristo Jesús no es cualquier vida, es una vida en abundancia, lo dice su palabra, para que tengan vida y vida en abundancia. Es una vida de satisfacción y contentamiento pleno en Él. Jesús vino a dar su vida por nosotros allí en la cruz. Y hay una canción que dice, maldición por bendición, muerte por vida, ¿cierto? Nosotros recibimos bendición en lugar de maldición, vida en lugar de muerte, adopción en lugar de ser enemigos, herencia en lugar de deuda, perdón en lugar de castigo, a través de esa vida de Cristo Jesús, que es la vida. ¿Será que nosotros hemos podido captar, percibir la riqueza que hoy tenemos en Cristo Jesús, que nos ha dado vida y vida en abundancia? Una vida que podemos gozar, una vida que podemos deleitarnos cada día, porque no es cualquier vida, es vida en abundancia. Amén. Y lo que finalmente nos dice el Señor allí es que solo a través de Cristo se puede llegar al Padre. La obra de Cristo es completa, es suficiente y es única, como muchos de ustedes lo compartían ahorita. Estamos de acuerdo con todo lo que compartíamos. Y es suficiente y es única. Única porque nosotros estábamos perdidos y Él vino a hacer el camino en nosotros. Nosotros estábamos en el error y Él vino a hacer verdad en nuestras vidas. Nosotros estábamos muertos y Él vino a hacer vida en nuestras vidas. Esa era nuestra condición, que nos tenía muy lejos del Padre. Al estar bajo la condición de pecado, estábamos tomando caminos que parecían los mejores. Yo ya tengo trazado una meta, yo digo que voy a ir por este lado, yo ya tengo establecido, ¿cierto? Y terminaban siendo caminos ¿de qué? De perdición. Porque nuestro mapa estaba alterado por decisiones que venían afectadas por nuestro deleite, por nuestro placer, porque queríamos buscar travesías, trochas, caminos que parecían fáciles, caminos no tan largos, o caminos que no eran tan rocosos, tan montañosos, qué pereza por allá, por allí es como más cómodo, ¿cierto? Y lo único que hacíamos era dar vueltas otra vez en el mismo lugar. Ve, esto es como un déjà vu, volví otra vez acá, ¿cierto? Y volvíamos y girábamos y dábamos vueltas. Y no entendíamos por qué no avanzábamos, ¿cierto? Por mucho que camináramos. Estábamos en el error porque vivíamos según lo que la sociedad, la familia, el entorno, la cultura nos había mostrado como verdades relativas, ¿cierto? A nuestro parecer y conforme a la satisfacción de nuestros propios deseos. Es que a mí me gusta más de esta manera. Y es que a mí me parece que eso no debería ser así tan exagerado, ¿cierto? Porque muchas veces mirábamos la palabra, ay no, pero tampoco es así, tampoco así pues, ¿cierto? O mirábamos la palabra y tratábamos de manejarla como, no, eso era para ese tiempo, eso era de por allá del Antiguo Testamento. Y estábamos muertos porque estábamos en una existencia miserable y sin sentido, sin propósito. Una existencia que se estaba gastando sin ser usada realmente. Estábamos el día a día, vuelva a levantarse, vuelva a acostarse. Estábamos como la luz que se deja allí prendida en un cuarto y se está desgastando, está contando allá la luz, pero
Nadie está ocupando ese lugar, nadie está allí, simplemente la luz está prendida porque la dejaron allí prendida, ¿cierto? Estábamos gastando nuestra vida. Ahora nosotros debemos de mirar entonces cómo nosotros estamos viviendo, que Jesús sea el camino, que sea la verdad y sea la vida. Y es donde debemos de preguntarnos, ¿el camino es Cristo? ¿Estás caminando a la manera de Cristo? ¿Tienes claro para dónde vas? ¿Tienes claro el propósito? ¿O sientes que estás girando en el mismo lugar? Entonces ahí es donde debemos de mirar, ¿será que sí estoy caminando el camino de Cristo? ¿O será que estoy caminando en el camino cortico que me pareció más bueno, más tranquilo, pero que me está haciendo girar y girar y girar en el mismo lugar y volver a la misma, al mismo lugar y volver a empezar? ¿Será que hemos tomado caminos alternos? Debemos de preguntarnos si realmente nosotros estamos siguiendo el camino de Cristo. Su palabra es nuestra guía por ese camino. Si lo hemos vivido como verdad, estoy aceptando la verdad de Cristo, su palabra, como la única verdad, o busco la manera de acomodarla para poder vivir a la manera que me sea permisivo pecar para mí, pero que no suene a pecado, ¿cierto? Sino como, es que tú me entiendes, Señor. Tú me entiendes, Señor, es que yo soy así por eso y por eso. O estoy aceptando la verdad de Cristo Jesús a través de su palabra, por más duro, por más fuerte, por más de que me esté confrontando, que me esté haciendo entender que debo tomar decisiones y decisiones a través de su palabra, de lo que Él me está mostrando, que es bueno y que es malo, porque a veces quisiéramos continuar en ese pecado que no queremos renunciar, que no queremos rendir, queremos hacer que la palabra se acomode, para que no parezca que como estamos mal. Y entonces tomamos la posición del ciego. Me paro acá, a mí me parece que esto es una pared. Me paro allí, me parece que este elefante es como una cuerda, ¿cierto? Y es allí donde muchas veces estamos como el ciego. Por acá parece que es como que es bueno hacer esto, no es tan grave después de todo. Dios es como permisivo con esto, con este pecado para mi vida. Es que eso es muy relativo. De pronto era para ese tiempo, ¿cierto? Y es así como vamos acomodando la verdad de Cristo Jesús en nuestra vida. Pero Cristo Jesús no es relativo, es una verdad absoluta. Es inamovible sus valores. Amén. Y mirándolo como vida, me preguntaba el Señor, ¿vives o sobrevives? Pregúntale al que está a tu lado, ¿vives o sobrevives? ¿Vive Cristo en ti o sigues cargando un muerto de tu pasado? A mí me tocaba mucho la palabra que nos compartía el Señor a través de la pastora, cuidadores de tumbas. Y cuando me hacía esta pregunta, llegaba esa palabra y yo decía, Señor, como que he sobrevivido cargando muertos del pasado, ¿cierto? Y tengo que empezar a trabajar en todo eso, porque necesito que sea Cristo quien viva. Yo no quiero seguir sobreviviendo allí como a mi manera, por momentos, sino que Cristo sea quien viva realmente, sea real en mi vida y no volver a esos muertos del pasado, volver a eso que está allí. No más sobrevivir, sino vivir y vivir en Cristo Jesús. Amén. Así, mis hermanos, que sin Cristo no hay camino al Padre. Sin Cristo no hay verdad fiable de cómo es Dios. Sin Cristo no hay una vida
solo una cruda existencia. Solo Cristo, solo en Él hallamos camino, verdad y vida. Solo a través de Él nosotros llegamos al Padre. No nos desgastemos buscando atajos, creencias filosóficas, ni una vida artificial, porque vamos a terminar desgastados y sin propósito, sin dar evidencia que es Cristo el camino y la verdad y la vida en nosotros. Nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, solo en Él. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Vamos a orar a nuestro Padre. Hay algo muy lindo que en esa noche cantábamos: Abba Padre, tu hijo soy, vuelvo a tus pies, ¿cierto? Y él le decía, tú eres mi herencia, pero solo a través de Cristo podremos decir, Abba Padre, tu hijo soy. Solo a través de Cristo, que es nuestro camino, que es nuestra verdad, que es nuestra vida. Solo a través de Él podemos llegar al Padre y tomar esa identidad de hijos. ¿Cómo lo hacemos? Guiando, dejándonos guiar por el camino de Cristo Jesús, aceptando la verdad de Cristo en nuestras vidas y viviendo a Cristo en nosotros. Amén. Señor, damos gloria a tu nombre. Damos gracias, Señor. Gracias porque nos has dejado un camino, una única verdad, Padre, una nueva vida en Cristo Jesús. Perdónanos porque muchas veces hemos querido tomar caminos diferentes. Quizás hemos creído que nosotros somos nuestro propio camino. Perdónanos porque muchas veces su verdad la hemos querido alterar a nuestra manera. Perdónanos porque hemos preferido seguir cuidando esas tumbas como en estos días nos hablabas. Cargando con el pasado, no entregando, Señor, lo que tú ya nos has dicho que te entreguemos. Y al hacer eso, muchas veces tenemos esa dificultad de decirte, Abba Padre, de acercarnos con confianza a ti, mi Rey. Ayúdanos a vivirte, Señor, como nuestro único camino, como la verdad, la única verdad. Tú eres verdad, Señor. Tu palabra también es real. Tú eres la vida, Señor. Y ayúdanos a través de ello nosotros tomar esa identidad de hijos y volver a casa, a la casa de nuestro Padre. Volver a casa, Señor. Regresar, Señor. Solo tú nos muestras el camino para volver a nuestro hogar, al diseño que un día pusiste en nosotros. Volver a ese diseño original como hijos tuyos. Damos gloria, damos gracias a tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.